¿Te gustaría alargar la vida útil de tus equipos de audio sin tener que gastarte una fortuna? Bueno, pues quédate en este video y te voy a decir cómo lo puedes hacer. Hoy te voy a hablar un poco acerca de un componente sumamente olvidado, pero que tiene una importancia tremenda para el funcionamiento de tus equipos de audio, controladores MIDI, pedaleras, procesadores, sintetizadores, en fin, muchísimos equipos de producción musical dependen del funcionamiento de los adaptadores. Entonces, seguramente muchos de nosotros tenemos bastantes historias de terror acerca de los adaptadores. En pocas palabras, un adaptador transforma los valores de tensión y de corriente que tenemos disponibles en el suministro eléctrico de una casa a los valores que algún equipo electrónico necesite para operar correctamente. Hay muchísimos tipos de adaptadores y entonces el usuario se encuentra con un abismo de información porque al momento en el que queremos conectar el adaptador para nuestro equipo, incluso podemos confundirnos y dañar nuestros equipos al conectarle un adaptador incorrecto. Los adaptadores casi siempre tienen etiquetado los valores de corriente y de tensión que necesita para la entrada, y de la misma manera tiene etiquetado los valores para su salida. En otras palabras, ¿con qué voy a energizar el adaptador y qué va a energizar el adaptador? Entonces puedes disponer de un adaptador que sea AC en entrada y AC en salida, es decir, corriente alterna para la entrada y corriente alterna para la salida. Los adaptadores que utilizamos en México son de corriente alterna en 60 ciclos. Hay algunos adaptadores para corriente directa como los que utilizamos en el vehículo, en los autos, pero de esos no vamos a hablar mucho. Los adaptadores más comunes son de corriente alterna en la entrada y corriente directa en la salida. Otra indicación muy importante en un adaptador es la tensión. Hay adaptadores que tienen una tolerancia enorme y aceptan desde 100 volts y hasta 240 volts en la entrada. Ahora, para la salida de corriente directa o corriente alterna, puedes tener valores que van desde 3 volts, 5 volts, 9 volts, 12 volts, 10, 18 volts, 20, 24 volts. Y empiezan a ser más peculiares cuando sobrepasan esos valores. La mayoría de los adaptadores que utilizamos para los equipos de audio no sobrepasan los 24 volts. Otra magnitud que debemos de considerar enormemente para nuestros adaptadores es la corriente. Y aunque para todo esto siempre va a haber excepciones, normalmente la corriente que nos indica en el adaptador es la de la salida y no la de la entrada. Y normalmente los equipos más grandes conllevan adaptadores también más robustos y más grandes que incluso pueden llegar a tener coolers o ventiladores. Ahora vamos a revisar algunos tips que nos van a ayudar a alargar la vida útil de nuestro adaptador o sustituir algún adaptador que se nos haya dañado o que se nos haya extraviado. Primer tip: trata de no maltratar el cable. Precisamente como el adaptador casi siempre está en el piso, es muy fácil que sin querer tiremos del cable, lo pisemos o lo prensemos con una silla, con la puerta, y bueno, cualquier daño que sufra el cable puede generar un falso contacto o cortocircuito que incluso puede quemar el adaptador. Segundo tip: siempre que conectes o desconectes tu adaptador, hazlo del conector y nunca del cable,
ya que si lo haces del cable, terminará rompiéndose. Tercer tip, sé muy cuidadoso con el plug de conexión de tu adaptador a tu equipo, ya que esto puede hacer una palanca y romper el puerto donde va insertado este plug de conexión. Cuarto tip, elige el adaptador correcto. Es decir, una cosa es que el plug entre en el equipo y otra es que sea el adaptador para ese equipo. Este es el plug más común para equipos de audio. Este plug le queda a una pedalera, le queda a una interfaz, le queda a un sintetizador, pero ojo, una cosa es que le quede y otra es que sea el adaptador con los valores de tensión y corriente adecuados para tu equipo. Quinto tip, no dejes conectados tus adaptadores todo el tiempo, ya que estos siempre están transformando la energía y vas a tener un consumo de energía innecesario. Sexto tip, no forces un adaptador. Si el adaptador se calienta, si el plug ha entrado forzado, no es buena idea seguirlo utilizando. Séptimo tip, no cortes la puesta a tierra. Muchos adaptadores el día de hoy no tienen puesta a tierra porque su diseño no lo necesita. Pero muchos adaptadores, claro que llevan la puesta a tierra y si tú la cortas, pones en peligro a las personas. Entonces, no cortes la puesta a tierra. Último tip, cuidemos nuestros adaptadores. Muchos de los adaptadores que utilizamos con nuestros equipos pueden llegar a ser muy costosos, sobre todo los de computadoras portátiles o equipos médicos, donde los conectores son tan especiales que incluso, aparte del costo que puede llegar a tener, puede tomar mucho tiempo en que nos envíen el adaptador. Toma en cuenta que si no tenemos el adaptador, pues es como si el equipo simplemente no estuviera disponible. Y bueno, no podía irme sin darles probablemente el tip más importante. Utiliza el adaptador original. Y aunque es muy obvio, hay veces que eso no es posible porque el adaptador se extravió, se nos olvidó, se dañó o un sinfín de razones. Entonces, si te toca adaptar un adaptador, verifica que los valores de tensión y de corriente sean los correctos para que tu equipo funcione y además que funcione sin que se dañe, ya que muchas veces nos traen equipo que se dañó por simplemente conectar un adaptador que no era y pues hace de las suyas, hace su trabajo y energiza, pero no como se esperaría o no como debería. Gracias por quedarte hasta el final del video y espero que estos tips nos ayuden para mantener nuestros equipos en óptimas condiciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.